una de las ramas de incumbencia de la grafología, donde los profesionales podemos hacer interesantes aportes, es la historia. Hemos estudiado en la escuela, nos han contado en nuestros hogares, nos hemos enterado por distintos medios de difusión sobre el accionar de muchos personajes y a veces podemos decir hasta con precisión a qué hora y en qué lugar se produjeron algunos acontecimientos. Nuestra postura pasa muchas veces por la fuente con que nos hemos encontrado. Cuando transité mi escuela primaria, en la década del 60, me enseñaron que Domingo Faustino Sarmiento había sido un gran prócer y que Juan Manuel de Rosas un tirano dictador. Cuando estaba en tercer año de la secundaria, me dijeron que Rosas había hecho un bien incalculable y que Sarmiento había sido un vendepatria. Me encontré muchas veces con mensajes contradictorios. Hasta ese entonces sabía que Juan Domingo Perón había sido un demagogo y que había vaciado las arcas. Cuando llegué a la universidad, estaban tratando de traer a Perón al país, pues hacía años que estaba exiliado, y muchos relataban acerca de sus méritos y cualidades. Más allá de los hechos, la grafología nos permite adentrarnos en la esencia de cada personaje y entender el porqué de todas sus manifestaciones. Con un análisis objetivo, alcanzamos a dilucidar qué movió y motivó a cada uno de los personajes que hoy no viven, cuáles serán sus verdaderas intenciones, potencialidades y dificultades, sus cualidades y miserias. En las vísperas de las últimas 2 elecciones, traté de conseguir manuscritos de los candidatos a presidentes que se postulaban en nuestro país y manifesté mi intención de conocerlos en profundidad a través de un examen grafológico para poder elegir con más amplitud de conocimiento. No solo que nadie se prestó, sino además tuve que soportar los embates de fanáticos que se sintieron ofendidos, y solo uno me dio con gusto su grafía y correspondiente autorización para que la analice y publique el resultado de mi análisis. Por eso invito a mis colegas a aportar cuando consigan y con la debida autorización grafías de personajes que hacen historia, para poder escribir objetivamente no solo sobre las obras, sino también sobre el acontecer físico, psíquico y emocional de aquellos que para bien o para mal quedan inmortalizados. Para mostrar el aporte que la ciencia grafológica puede hacer a la historia, es que traeré como ejemplo la letra de Adolf Hitler. Aunque lamentablemente el partido que él fundó en la actualidad todavía tiene adeptos, amerita que se conozca la esencia de este ser. Como grafóloga, perito forense, con certificado obtenido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, según acordada 2728/96, aconsejo a todo colega a llevar a cabo estudios grafológicos aplicando todas las técnicas hasta hoy conocidas y así elaborar un análisis teniendo en cuenta el detalle de cada parte dentro del todo de la escritura. Cabe mencionar que, como toda ciencia, la grafología es dinámica. Por lo tanto, es abierta, no dogmática ni cerrada, de modo que su flexibilidad puede acompañar la evolución de las ciencias de las cuales se nutre. El aporte en los últimos años de las neurociencias sirve de base para ratificar los conceptos que a continuación se exponen. El maestro Leonardo Lembo,
argentino, grafólogo e investigador, ha hecho un aporte valiosísimo a la grafología presentando su método Grafología Matemática, dando una nueva interpretación que viene a sumar a las ya existentes desde su teoría del espacio, y nos cuenta que el fundamento de su teoría, presentada en un libro magistral de su autoría, llamado La verdadera magnitud de la psicología del espacio, consiste en la interpretación psicológica del espacio que varía según la cantidad de subdivisiones realizadas sobre el mismo. Afirma la aplicación de cada teoría del espacio, que es equivalente a encender la luz, o sea, acción de observar ante la actividad cuántica, la cual se detiene automáticamente sobre una posibilidad de las muchas que coexisten. Dicho en términos de información cuántica, las diversas teorías del espacio existentes y las que están por formularse son un conjunto universal de puertas lógicas. Nuestra actividad cerebral a nivel inconsciente es tan veloz que explora y conjetura las múltiples posibilidades interpretativas de la psicología del espacio según las diversas posibilidades de subdividir el mismo de forma topográfica, en cuestión de milisegundos, y lo que es más, responde dentro del mismo espacio-tiempo a tales múltiples estímulos de una sola vez, sin perder la armonía y coherencia intrínseca estructural. Esta teoría, en la medida que se vaya conociendo, adquirirá cada vez más trascendencia, y es muy posible que el maestro Lembo sea considerado en un futuro cercano un aportante tan fructífero como el Dr. Vucetich, cuyo método de las huellas digitales es utilizado científicamente en gran parte del mundo como prueba fehaciente e indiscutible. El método Lembo permite analizar una firma sin necesidad de más escritos. De todos modos, en el estudio que presento, me abocaré a dos géneros particulares que están presentes en la firma de Adolf Hitler y se refiere al género orden, el género inclinación, el género presión, y luego marcaré la semblanza del personaje en cuestión según el resultado de la aplicación de la grafología matemática. Dentro del género orden se analizan los márgenes, y aquí notamos que a medida va haciéndose evidente la manifestación inconsciente del autor, lo notamos en la parte inferior del escrito, aparece con contundencia la cola de zorro, cuestión que podemos detectar porque cae abruptamente la última palabra en cada renglón. Esta característica, sumada a la ilegibilidad, al paralelismo, a la presión profunda y a la inclinación exagerada, se puede interpretar en su conjunto como fuerza y lucha por romper una estructura, ansiedad irrefrenable, impulsividad y carencia de límites. Respecto al género presión, en este caso se descubren trazos pastosos, pero hay que tener en cuenta que el manuscrito está confeccionado con pluma y que el escribiente sufría del mal de Parkinson. Por ende, su pulso era inestable. Entonces, imprimía una fuerza inusitada sobre el papel, al igual que en su vida, para vencer a toda costa. El paralelismo, o sea, misma inclinación exagerada en todas las letras, indica inflexibilidad y el mismo estilo imperioso de resolver. Para ampliar sobre la escritura muy inclinada o tumbada, que en este caso está presente tanto en el texto como en la firma, señalo las interpretaciones de distintos célebres grafólogos. De por sí es un estilo exagerado.
está asociada a la escritura lanzada y es evidente un modo de escritura impulsiva. En este caso, el movimiento predomina sobre la forma y ello justifica los significados de impulsividad, agresividad y entusiasmo que se le atribuyen. También podemos considerarla como un modo de la escritura invasora en el sentido que las letras invaden el terreno de las siguientes, igual que algunos choques que aparecen y las colas de zorro, dando cuenta en su conjunto de posesividad y de inseguridad afectiva. También puede considerarse como un modo de la escritura unilateral, según la terminología de Feydeau, especialmente si es de inclinación regular. Por tanto, con un ritmo de polaridad deficiente según el concepto de Roda-Wieser. De ello resulta una carencia de amor ágape y en consecuencia revela un carácter egoísta. Resulta paradójico que esta escritura se asocie al egoísmo, teniendo en cuenta que es la resultante de un movimiento que va hacia la derecha. Ello no debería sorprendernos, puesto que la mayoría de las especies exageradas pueden interpretarse en sentido opuesto a su significado habitual, a causa de un fenómeno de compensación. Por último, digo que la escritura tombada es considerada como un modo de escritura que denominamos descentralizada, fuera del centro, cercana a la especie desproporcionada. En este caso, se observan prolongaciones hacia arriba y hacia abajo, con una zona media pequeña y desequilibrada hacia la derecha, y se observa esto generalmente en sujetos expuestos a pasiones súbitas, que se enamoran con la parte de sí mismo que han proyectado en el otro y que están cegados por sus propios impulsos, proyectando al exterior su ánima o su ánimos. Este modo justifica también las interpretaciones de inestabilidad, dispersión o dificultad de concentración. Asociada con la escritura sobreelevada o sobrealzada, se acentúa la descentralización en el eje vertical del yo, con la consiguiente interpretación de orgullo exagerado. El escritor que no ha encontrado su centro se siente insatisfecho del presente y huye hacia adelante, fuera de sí mismo, en búsqueda de un mundo mejor tras el arco iris. Se puede hacer una analogía con la física y la meteorología. Gracias a esta cita de Hubert Reeves, el huracán es el estado colectivo de una masa de aire en el que las moléculas están presentes orientadas en una dirección. La escritura dinámica y lanzada con escritura tumbada, modo de la escritura exaltada, es aquella en que todas las letras, o sea, las moléculas de la escritura, están preferentemente orientadas hacia la misma dirección, hacia la derecha. Es el huracán de la pasión en el plano psicológico. El eje de inclinación de las letras podría ser un barómetro, un indicador de la fuerza del viento. En la escritura tumbada refiere a una tempestad. Sometiendo a la firma al análisis de la grafología matemática, arrojó el siguiente resultado. Dice así: en su afán por alcanzar y ejercer poder, rompiendo estructuras e imponiendo su voluntad, como una forma de ganar la pulseada a la figura de poder que lo subyugó durante toda su infancia, actuó compulsiva, necia y arbitrariamente en la proyección de su yo sobre la masa social, lo que implicó pasar por sobre los derechos de los demás, sacrificando su propio costado humanitario.